Nos encontramos hoy en un capítulo más de Referentes y hoy, pues ya ven ustedes con quién nos encontramos. Aquí tenemos al doctor Hugo López Gatell y pues bueno, le damos la más cordial bienvenida a Referentes. Bienvenido, Muchas doctor. gracias. Gracias por haberme invitado. Estoy aquí a sus órdenes. Muchísimas gracias. Y pues bueno, la verdad es que es un gusto tenerlo aquí. Teníamos, como le comentaba, bastante tiempo buscándolo, pero ya por fin estamos aquí con usted en la entrevista. Y pues bueno, muchos queremos saber qué ha pasado del doctor Gatell después de que pues salió del gobierno federal y luego estuvo como candidato a la gobernatura de la Ciudad de México. ¿Qué ha pasado con el doctor Gatell? Cuéntenos. Con mucho gusto. Seguimos trabajando en varios campos. De manera formal me integré a mis labores de investigación en la salud pública, en el Instituto Nacional de Salud Pública. Yo también estoy adscrito, de hecho originalmente estoy adscrito al Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, donde antes me desempeñaba como médico internista. Pero ya llevo muchos años trabajando en el campo de la salud pública. Después de platicar con el director general de esa institución, me persuadió de que mejor me integrara al Instituto de Salud Pública, donde también había yo trabajado y estoy muy contento ahí colaborando con varios grupos de investigación y sobre todo en mi campo de formación original, que son las enfermedades infecciosas. Pero no he dejado de estar en contacto, en vinculación con compañeras y compañeros del gobierno, no solamente del Ejecutivo, también del Poder Legislativo, y en algunas pocas conversaciones también incluso del Poder Judicial. Y sigo abordando los temas de interés público de la salud que dejamos como pendientes en este nuevo gobierno o a este nuevo gobierno, el tema de la alimentación saludable y los peligros que tiene por los intereses comerciales de la industria agroalimentaria, el control de tabaco, uno de los más conocidos enemigos de la salud pública, el control y la regulación del alcohol, que también es un grave problema de la salud pública, el desarrollo del nuevo Sistema Nacional de Salud, eh, con el presidente Andrés Manuel López Obrador, quedaron sentadas bases muy sólidas, jurídicas, orgánicas, presupuestales, operativas, para un nuevo sistema de salud, pero el camino todavía es largo, porque la aspiración que tiene el pueblo de México y que afortunadamente nuestra querida presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, sigue impulsando, es lograr un sistema de salud público, gratuito, universal, integral y de calidad que cuide la salud de todas y todos los mexicanos. Muy bien, doctor, pues es súper buenísimo saber que sigue en lo que más le gusta, que es esta investigación que nos ha ayudado a poner ojo a esas cosas que antes no veíamos, que antes de que usted asumiera su cargo en el gobierno federal, pues no entendíamos que a veces las industrias se suman para simplemente vender y vernos como una mercancía a la que podemos seguir, nosotros consumiendo y ellos, pues, vernos como un objeto para poder ellos, consumar sus intereses. Me gustaría hablar de esto más adelante con usted, Con gusto. pero ahora nos gustaría mucho saber quién es realmente, Hugo López Gatell como ser humano. Es la esencia del canal, conocer la esencia de las personas a las que consideramos referentes. Entonces, quisiéramos saber, mm, ¿quién es Hugo López Gatell? Muchas gracias. Pienso que a veces es difícil autodefinirse o describirse. Sin embargo, he compartido en otras ocasiones un poco de mi vida personal. Generalmente trato de no mezclarla con mi actividad pública, pero no tengo nada de qué arrepentirme. Al contrario, muchas cosas de las que me siento orgulloso, sobre todo de mi formación en el campo de la ética, en el desarrollo científico, intelectual y en la sensibilidad social. Yo soy, bueno, soy una persona mexicana, nací en México, he vivido algunos periodos fuera de México, por ejemplo, cuando estudié mi doctorado, que estuve en Estados Unidos, eh, y amo a México y soy una persona que trata y cada día trata más de entender a México en su complejidad histórica, cultural, social, política y desde luego en campos específicos
como el que me apasiona, que es la salud. Mi formación es variada, como seguramente es la de cualquier persona. Yo tengo dos referentes principales eh, en mi formación como individuo, pero también en mi contexto familiar, que sin duda se combinaron para generar la persona que hoy soy. Por un lado, tengo la herencia de mi madre, que está a punto de cumplir 80 años y goza de cabal salud, lo cual me da, por supuesto, mucho gusto. Ella es mexicana, viene de una familia proletaria mexicana. Mi abuelo Luis era obrero, manufacturero y una familia extensa. Ella es la segunda de 11 hijas e hijos. Y desde muy pequeña ella aprendió valores virtuosos como el trabajo, la honestidad, la solidaridad, el cuidado de los allegados, conocidos o no conocidos, no solamente la familia, porque justamente ella se cultivó en ese ambiente muy característico de las familias populares mexicanas, en donde la solidaridad, este sentido de hermandad, de fraternidad, nos hace un pueblo y nos hace una comunidad robusta. Esa es mi madre. Mi madre trabajó desde muy joven como auxiliar de enfermería en el Hospital 20 de Noviembre y ahí conoció a mi papá. Mi papá viene de otro mundo. Mi papá era médico, urólogo en ese hospital. Desafortunadamente mi papá falleció ya hace 26 años. Cuando se casaron tenían una diferencia de edades de 20 años. Mi papá tenía 40, mi mamá tenía 20, y se conocieron ahí en el hospital. Pero decía mi papá, viene de otro universo histórico, social y cultural, porque mi papá nació en Cataluña en 1925 y le tocó vivir junto con su familia la Guerra Civil Española, la guerra, el levantamiento popular en contra del golpe de Estado y la dictadura de Franco. Eh, y mi abuelo, me remonto a mi abuelo, quien también es un referente importantísimo para mí. Mi abuelo era militar, era comandante de artillería, joven en ese tiempo, en un rango relativamente intermedio, y había tenido en cierta manera la desafortunada motivación de oponerse al sistema de injusticia, al sistema de opresión, al sistema que había generado tanta pobreza y tanta desigualdad en España en esos tiempos. Digo desafortunada, obviamente con un tono sarcástico, porque afortunadamente lo hizo y él se rebeló contra lo que hubiera sido su destino manifiesto, siendo un oficial del ejército, teniendo cierta riqueza, siendo católico, perteneciendo a la oligarquía española. Pero no obstante, sus convicciones éticas se convirtieron o se tradujeron en convicciones políticas y él luchó por la democracia y él luchó por la república, primero la República Catalana y después la República Española. Mi abuelo fue preso 3 veces, condenado a muerte y después indultado cuando venían los periodos de recuperación de los gobiernos democráticos y finalmente se embarcó en la Guerra Civil Española. Fue perseguido él y toda su familia y tuvieron que salir exiliados al sur de Francia, donde les acosó otro ciclo de la historia que fue el nazismo, la Segunda Guerra Mundial. Y cuando ellos estaban ahí, mi abuelo, mi abuela y mis dos tíos y mi padre, les llegó la invasión nazi a Francia, la colaboración del entonces gobierno de Vichy, y tuvieron que salir hacia otro destino. Y ese destino fue México, gracias a la generosa recepción del pueblo mexicano, expresada a través del general Lázaro Cárdenas, y ellos emigraron a México, llegaron el inicio de los años 40, se establecieron aquí. Mi padre, que había estudiado química allá en Francia, después estudió medicina aquí
y desarrolló una carrera en la profesión médica, fue especialista en urología y trabajó en el Hospital 20 de Noviembre, donde conoció a mi madre. Doctor, antes de que nos cuente un poquito más de su papá, que es una historia también, muy apasionante, nos gustaría que nos contara esa anécdota que por ahí yo leí en un diario de su abuelo, que él ya lo iban a fusilar y estaba en un grupo que los iban a fusilar y él, en un acto, pues bueno, mejor cuéntenos qué pasó en ese momento, por favor. Parece que es una historia verídica, no nada más una Sí, anécdota. Yo la oí, directamente, yo era muy chico, pero la oí directamente de voz de mi abuelo Paco, Papá Gatell, como le llamábamos. Efectivamente, en la tercera ocasión en la que él fue preso, fue en un campo de concentración, cuando estaban en el exilio en la frontera entre España y Francia. Lo apresaron porque ya tenía órdenes de arresto generadas por el gobierno de la dictadura franquista, y ya empezaban los barruntos de la invasión nazi en el sur de Francia. Y entonces lo apresaron y en trámite rápido, él junto con otros de sus compañeros los iban a fusilar. Y lo que relataba mi abuelo, después hay otras fuentes de verificación que parece que son dan confianza, verídicas. que es Sí, por verídico. ahí vi un acta o algo así, ¿no? Por ahí, Exactamente. sí. Es que en ese sitio, en ese espacio y las tropas que estaban aposentadas, no hablaban francés, aun cuando era todavía en una población española en el norte de España, no recuerdo cuál. Y llegó un cable o un comunicado, un parte oficial, con instrucciones sobre lo que se debía proceder con estos prisioneros, y aparentemente el cable escrito en francés, lo que decía es fusílenlos, Híjole. palabras más, palabras menos, pero era una instrucción militar de cumplimiento inmediato. Pero el comandante de la unidad no hablaba francés y entonces estaban confundidos y perplejos, y en algún momento mi abuelo parece que escuchó lo que estaban conversando y él sí hablaba francés y entonces se ofreció a traducir el cable. Esto parece casi de caricatura, Sí, cómo puede ser increíble. que le concedan esa posibilidad a los A un presos. preso. Sí. Pero aparentemente, digo, en esos tiempos los perros se amarraban con longaniza y había un mundo más inocente. Y entonces le concedieron la oportunidad y mi abuelo, que era muy inteligente, inmediatamente vio la suya y hizo una traducción aparentemente muy elocuente del cable. eh, Supongo que fingió que leía en francés y luego iba dando palabras y que se equivocaba en algunas, pero componía. Total que compuso la idea de que los liberaran, que podían ser, Sí. pasar hacia la siguiente. No era estrictamente que los liberaran, porque obviamente eso sería Déjenlos a ilusorio. su suerte, algo así decía, ¿no? Era que los dejaran a su suerte, con la pretensión de algo que hacen mucho los gobiernos autoritarios, las dictaduras, que es después aplicarles la ley fuga. Los dejan ir a su suerte y claro, los van persiguiendo, ellos están desarmados y después los matan en el territorio. Entonces, esa fue el planteamiento que hizo, pero una vez liberados, lograron escapar y ya no lograron caer en las garras de estos mm, perversos personajes, hasta que él logró salir hacia el exilio a Francia, después logró eh, lograr unirse con su familia y se asentaron allá durante un tiempo. Guau, qué acto de su papá, digo, de su abuelito, de verdad, qué increíble. Y bueno, pues eso por eso tenemos aquí al doctor Gatell, gracias a que sobrevivió el abuelo. Entonces, nos contaba también, doctor, que ya, bueno, su papá llegó a la Ciudad de México, conoció a su mamá en el hospital, pero, ¿cómo fue que se conocieron? ¿Su mamá qué hacía en el hospital? Mi papá era ya médico adscrito en el servicio de urología, se acababa de fundar el Hospital 20 de Noviembre, si no recuerdo mal el dato, en 1961. Mi papá había ido a estudiar su especialidad en urología en Estados Unidos, en la región de Boston y Cambridge, y estuvo ahí 3 o 4 años, y luego regresó directamente cuando se fundó el hospital y logró ser reclutado como médico adscrito ahí.
Mi madre era auxiliar de enfermería, mi madre no tenía más que 16 o 17 años. En ese tiempo está claro que o bien se incumplían, como se siguen incumpliendo, o bien no estaban las restricciones laborales para las personas menores de De edad. edad. Ciertamente el artículo 123 limita de 15 años para abajo, pero no de 15 años para arriba. El caso es que ella trabajaba como auxiliar de enfermería y en varios de los servicios clínicos y en algún momento coincidieron y ella trabajó en el servicio de urología y después por amistades, por su jefa, la jefa de enfermería, empezó a conocer a mi padre y luego hay una historia de romance que terminó en una proposición de matrimonio y eh, el nacimiento de 3 hijos varones, de los cuales yo soy el menor. O sea, todos sus hermanos hombres, entonces, Sí, 3. exactamente. Muy bien. Y uno tras otro, además, como se usaba en la época. Sí, y la verdad, bueno, se habla de muchas cosas interesantes, importantes que hizo su padre también dentro de la especialidad de urología, y bueno, y me imagino que fue por ahí que fue su amor por la medicina, me imagino. Yo creo que sí, sin duda, aunque hay algunas contradicciones curiosas. Ciertamente mi padre era un gran médico, no tengo ninguna restricción de falsa humildad en decirlo. Ha sido ampliamente reconocido él formó al menos 30 generaciones de urólogas, bueno, urólogos y uróloga. A él le tocó formar la primera uróloga registrada en la Sociedad Mexicana de Urología, una doctora que además se llama Revolución, ese es su nombre. Guau, Entonces creo que guau, fue con justa emblemático, razón. Sí, claro, con justa con razón. Y todos eso los ya tiene sentidos. muchos, muchos años, fue una pionera del tiempo de mujeres. Pero era un gran médico, era un gran clínico. Algunos decían que siendo cirujano parecía internista. Esto lo digo, por supuesto, yo que soy internista, y hay una larga historia de contraposiciones amistosas entre internistas y cirujanos. Pero él era un brillante clínico, era un hombre muy sabio, le encantaba formarse no solamente en la medicina misma, sino en la filosofía, en el arte, en varios espacios de la cultura. Tenía una gran sensibilidad humana y social y fue un gran maestro, no solo de sus generaciones de estudiantes en el pre y el posgrado de medicina en la UNAM y en otras universidades, sino en general en cualquiera de los ámbitos de la sociedad donde él se desempeñaba. Y por supuesto, fue un gran padre que nos formó a mis hermanos y a mí en valores muy sólidos, coincidentes con los de mi madre, de la justicia, del respeto al prójimo, de la construcción de comunidad, de la prudencia. En eso creo que no le No le hizo seguí mucho mucho caso. la lección. Pero Sí. ciertamente también mi padre era un gran crítico. Mi padre terminó, en cierta manera, en contraposición con el autoritarismo de las autoridades burocráticas del hospital, de la institución y de otros ámbitos. Él solía escribir cartas, unas largas cartas, un poco en el modelo de Voltaire, donde hacía sus reflexiones filosóficas, humanas, a partir de los acontecimientos concretos que ocurrían. Y ya había atisbado, sobre todo al inicio de los años 80, cómo se empezaba a deteriorar el sistema de salud con la privatización y con la corrupción. Y él escribía con una perspectiva menos política de la que yo hoy tengo y hoy escribo, pero ciertamente con una profunda crítica reflexiva muy sólida. ¿Cómo era la infancia del doctor Gatell? Bueno, yo le digo doctor Gatell, pero de Hugo, cómo fue su infancia? Yo pienso que tuve una infancia feliz y por ello me siento privilegiado, porque muchísimas personas no pueden tener una infancia feliz por sus condiciones sociales o económicas o familiares o culturales y viven en ambientes adversos. Eh, Mis hermanos y yo tuvimos una infancia feliz, espero que ellos piensen lo mismo. Fuimos una familia muy unida, este núcleo de 5, papá, mamá y 3 hijos, también estaba acompañado de otras familias de tamaños semejantes, de mis tíos en el lado de mi papá, también eran 3 varones, y de los 11 tías y tíos que tuve en el lado
de mi mamá. Vivimos lo que se podría caracterizar como en el contexto de una familia de clase media, urbana, en la Ciudad de México. Siempre vivimos aquí, en la Ciudad de México. Cuando yo tenía como 6 años, nos mudamos hacia la periferia de la ciudad, a una zona cercana al Desierto de los Leones. Teníamos un jardín amplio. En ese tiempo los terrenos eran relativamente baratos y pudieron construir mis papás una casa, y gozábamos de la vida un poco rural ahí. Había una montaña junto, hoy está completamente poblada, pero entonces era campo, 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 todo lo que veíamos alrededor, y con frecuencia nuestros motivos de esparcimiento como niños eran tener esa experiencia de campo. Otras referencias importantes es que también pudimos salir a las distintas regiones del país. Visitábamos con frecuencia Oaxaca. Tuvimos amistad con una familia campesina ahí en Oaxaca. eh, y Mis papás eran padrinos, madrina, mi mamá, de algunos de los miembros de la familia en bautizos, bodas y ese tipo de actividades. Y entonces a veces viajábamos a Oaxaca, nos dejaban ahí a los hijos durante las vacaciones de verano, y entonces crecimos en un contexto de campos maiceros, de vacas, de pozos, también conociendo en la adversidad social que viven la mayoría de las comunidades campesinas en México. Esto lo menciono por razones obvias. Estos elementos lo sensibilizan a uno para entender la virtud que hay en estas comunidades por su naturaleza humana, sus valores, su cultura, su lengua. En esa comunidad en particular hablan zapoteco, incluso llegué a aprender algunas frases cortas en zapoteco, pero también lo permean a uno de la realidad social y de cuál es el origen de esa desigualdad tan profunda que vive nuestro pueblo. Y entonces, estando ahí en ese lugar, ¿cómo es que decide estudiar medicina? Bueno, esta vivencia de Oaxaca, de hecho, también no lo pongo como parte de los influjos que tiene uno en el pensamiento, pero creo que también la experiencia de ver enfermedad en esa comunidad, enfermedad desatendida, falta de servicios, tanto de higiene general como de atención médica, también me llevó a pensar en la opción de la medicina. Otro elemento posterior, pero un poco semejante, que también me inclinó hacia la medicina fue mi experiencia ya a los 15, entre los 15 y los 17 años, de participar en campañas de alfabetización en zonas rurales, primero en Michoacán y después en Puebla. eh, y esas fueron experiencias extremadamente formativas. Uno, por esa convivencia con las comunidades rurales y campesinas, y otra por el sentido de servicio comunitario que implicaba el participar en la alfabetización de personas adultas. Y en esas ocasiones tuvimos algunas experiencias, desde luego el vivir la adversidad en términos de salud y riesgos para la salud de las comunidades que nos hospedaban, pero también tuvimos brotes epidémicos entre el equipo. Estos eran unos equipos de unas 80, 100 personas, adolescentes, que íbamos con nuestros maestras y maestros tutores a estas actividades. Tuvimos un brote de escarlatina, tuvimos por supuesto múltiples brotes de enfermedad respiratoria, de enfermedad diarreica, y ya desde esos tiempos me acuerdo que yo tenía cierta inclinación sin tener en ese momento formación médica, pero por lo que había oído de mi padre, a opinar sobre algunas cosas. Y entonces desde temprano no solo pensé en la medicina, sino pensé en la epidemiología, pensé en la salud pública como caminos. Lo que decía de una situación paradójica es, mi padre no me impulsó directa o explícitamente a estudiar medicina. De hecho, mi padre a veces me hablaba críticamente de la experiencia médica, de la práctica de la medicina contemporánea en esos años. Estoy hablando de los finales de los 70, principios de los 80. Él era muy crítico de la deshumanización, de la comercialización de la medicina, de la falta de sensibilidad social
en la práctica de la medicina, de este mercantilismo que empezó a ser abundante y hoy es extremadamente prolífico en la práctica de la medicina eh, contemporánea. Y él me hablaba críticamente de eso y nunca me dijo, tienes que estudiar medicina o te recomiendo esto. Yo creo que modelé el ejemplo de virtud en su experiencia y de ahí me incliné a ello. Incluso recuerdo que cuando me iba a inscribir a la universidad y seleccioné la carrera de medicina como mi opción, él casi diría que trató de desalentarme y me dijo, bueno, ten cuidado porque este es desde luego, un camino difícil que requiere mucho estudio, mucho trabajo, pero también requiere constancia en mantenerse íntegro frente a estas y estas tendencias actuales. No obstante, me felicitó después cuando estudié medicina, cuando estudié la especialidad de medicina interna en el Instituto de Nutrición y Ciencias Médicas Salvador Subirán, y él murió cuando yo estaba en el último año de mi especialidad y que fui el jefe de residentes de medicina interna de ese hospital, y todavía alcanzó a escuchar mi discurso de cierre del curso de 4 años de formación, en donde hablé, entre otras cosas, y como tema principal, de los riesgos de la descomposición de la medicina en términos éticos y profesionales y científicos, inducida por las tendencias de privatización y mercantilización que ya eran muy notorias en 1999. Y mi padre enfermó y murió 6 meses después, pero afortunadamente me vio graduarme. Ya no supo que estudié también o terminé la maestría y posteriormente estudié el doctorado en epidemiología. Híjole, bueno, de todas maneras, yo creo que, en ese momento ya se sentía muy orgulloso de usted, seguramente, y bueno, y si viviera el futuro, no sé si estaría tan contento porque realmente ya lo hablaremos, pero ha sido un poco entre claroscuros, ¿no? Como un poco complicado tal vez, doctor. Pero, antes de ir a como esa parte de los claroscuros, me gustaría también que nos dijera, después, ya después de tener su maestría, su doctorado, ¿cómo es que decide, ir digamos, a ejercer sus conocimientos o compartir sus conocimientos dentro de una función pública? A veces he respondido a esta pregunta cuando me la han hecho, considerando los eventos más recientes y concretamente lo que me llevó a tener el privilegio de participar en el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, fue la invitación que en su momento me hiciera quien fue mi maestro, uno de mis maestros, el entonces secretario de Salud, el doctor Jorge Alcocer, a quien conocí en el Instituto de Nutrición y Ciencias Médicas. Pero en realidad he descubierto, y esto sí es un descubrimiento documental, que yo tengo una obsesión de la cual me siento feliz y orgulloso de defender lo público desde muy temprana edad. Y lo digo con conocimiento de causa, hace unos pocos años, mi madre tenía una serie de papeles de nosotros como hijos cuando estuvimos en casa y como suelen hacer, supongo, las familias, guardaban nuestros cuadernos de la escuela y nuestros primeros dibujos y apuntes y demás. Me dio ese paquete porque ya no quería tener tantos tiliches en casa. Me puse a verlo y encontré una de estas composiciones, relatos que son en materia obligada en tercero de primaria. En ese entonces yo tendría 9 años, 8, 9 años, y con una letra muy fea y todos los renglones chuecos y demás. El tema de la composición era, eh, no me recuerdo, pero posiblemente era libre. Pero el caso es que yo hablé de el ISSSTE y relaté que ahí trabajaba mi papá y que era médico y que mi mamá había trabajado ahí. Y hablé por extensión de la salud, de la medicina y de las instituciones. Y yo mismo me sorprendo porque es casi un panfleto de defensa de las instituciones públicas. Aún a esa edad
Yo hablo de que lo público y lo gratuito y que la gente puede acudir a los servicios y que no necesita pagar y que es importante porque se le cuida. Hay quien me ha acusado en tiempos presentes de ser un estadólatra y de estar apegado a la defensa de las instituciones públicas. Posteriormente lo hice como estudiante universitario, desde luego en los movimientos estudiantiles de la época, defendiendo la educación pública y gratuita, pero en suma me doy cuenta que desde los 8 o 9 años ya tengo esa perspectiva y quiero a las instituciones públicas en la medida en que representan bienes colectivos, bienes sociales de la nación, y hoy, claro, lo puedo hacer más explícito en la medida en que representan logros de las luchas sociales por un universo más justo y en la medida en que representan eh, mecanismos para lograr el bienestar amplio de las personas. Híjole, pues yo creo que fue como hacer su, no sé, dictar que iba hacia ese futuro, ¿no? En ese ensayo y decir, bueno, pues hacia allá vamos. Pero es curioso porque después también estudiar epidemiología, perdón, y ver todo esto que realmente no lográbamos ver a simple vista, y también, doctor, yo veo ya, digamos, en sus funciones como secretario, como subsecretario de salud, realmente tiene una forma para explicar las cosas de manera extraordinaria. Es un extraordinario comunicador y además al tener las cosas tan sensibles y al tener el conocimiento adecuado para poderlo explicar, yo creo que era de una manera didáctica que nosotros podíamos entender realmente qué sucedía en esas partes epidemiológica. Ya ando hoy trabada. Este, pero entenderlo como usted lo explicaba, de verdad era, eh, pues, no sé, nos abría como ese espectro, ¿no? A una nuevas a nuevas cosas. Eh, ¿De dónde cree también que haya tomado este don para comunicar de manera tan didáctica? Eso tengo que reflexionarlo. No lo sé de cierto, aunque sí puedo decir también sin ninguna falsa modestia que tengo dos elementos incluso interesantemente contrastantes entre la personalidad de mi padre, en paz descanse, y la personalidad de mi madre, eh, en los que está presente el comunicar. Eh, Mi madre es muy buena narradora. Recuerdo yo cuando éramos niños, mis hermanos y yo, que uno de los elementos entretenidos en los desayunos de fin de semana era escuchar que mi mamá le estaba relatando sus sueños a mi papá. Y tenía la práctica, como hacen algunas personas, de escribir sus sueños. Se despertaba y entonces casi siempre soñaba y siempre recordaba sus sueños eh, y los escribía. Y los escribía y era una novela, una película, eran alegóricos, visuales, podíamos ver, casi tocar lo que había ocurrido en el sueño. Desde luego fantásticos como suelen ser los sueños. Y a mi madre también le gusta mucho comunicarse con otras personas, es muy social, ha tenido múltiples amistades, es intensa en sus relaciones de amistad, le gusta conocer, cuestionar, reflexionar con las otras personas. Y esta característica, pues es de su personalidad, seguramente formada también por su experiencia de haber cuidado ella desde muy chica a todos sus hermanos menores, los 10 menores, y por su temprana incorporación al trabajo y otras características. Esa es mi madre. Mi padre tenía otro estilo muy diferente. Era un estilo de una prosa, yo diría una prosa, una retórica razonada. Era muy elocuente, era muy articulado, erudito. Como leía muchos libros de filosofía, eh, reflexionaba sobre el significado de las cosas, sobre el significado de las palabras, sobre el origen conceptual de nuestras representaciones culturales, en fin. Y eso lo traducía en su modelo pedagógico.
También es interesante porque los modelos pedagógicos de mi padre y de mi madre eran ciertamente contrastantes, pero mi padre, su herramienta pedagógica principal era la palabra. Y detrás de la palabra, el valor ético de la palabra. Y eso, para nosotros era clarísimo como hijos, estoy hablando de los 6, 7, 8 años, cuando uno empieza a cobrar conciencia de uno mismo y el entorno de manera más estructurada. Por ejemplo, ante una travesura infantil, como todos los seres humanos lo hemos cometido, mi madre tenía un modelo más tradicional, levantaba la voz y a lo mejor nos castigaba. Tienes que quedarte ahí o no puedes salir a jugar, X, lo típico. Mi padre, en cambio, lo que hacía era reflexionar con nosotros. Y entonces nos juntaba a uno, dos o a los tres en su biblioteca y empezaba con una disertación donde las primeras 3 o 4 palabras eran citas a Aristóteles, o a Platón, o a Eurípides, Demócrito, o Eurípides, exacto, o a Ortega y Gasset, que era uno de sus filósofos favoritos. Eh, y entonces empezaba a estructurar sobre la construcción de la moral, de las relaciones sociales, sobre el tema de la confianza. Mi padre estaba obsesionado también, lo digo en sentido positivo, con la importancia de construir relaciones sociales inspiradas en la confianza. Y claro, uno salía devastado a esas edades, casi que pensaba uno, mejor me voy con mi mamá que me castigue, ¿no? Porque aquello era una fuerza moral muy profunda. Pero como se ve, regresando al tema de el uso de la palabra en la explicación de fenómenos complejos, mi padre lo usaba como un instrumento pedagógico, pero acababa siendo también un instrumento didáctico de extraordinaria sofisticación. Nos impulsó, por ejemplo, a escribir también. Hubo una época, yo ya tendría como 10, 11, quizá 12 años, en donde un día se le ocurrió que era apropiado escribir eh, una especie de diario. No estábamos obligados a escribir sobre lo que nos acontecía, pero si queríamos lo podríamos hacer. Mis hermanos, que son quizá más artísticos que yo, a veces escribían cuentos, a veces escribían relatos fantásticos o mini ensayos, obviamente para el nivel de razonamiento que uno puede tener en esas etapas. Y ahí tenemos los cuadernos también. Todos los días escribíamos y todos los días en la noche había una conversación y nos intercambiábamos los ensayos y Wow, los leíamos. Entonces también creo que eso sí, qué contribuyó increíble. Sí. importantemente. Wow, no, qué increíble de verdad, porque bueno, realmente llegar a esos ejercicios de razonamiento, y que sean todo en familia y que podamos, que puedan compartir esos valores, se me hace, pues muy, la verdad, muy padre, muy bueno. Doctor, a mí me gustaría entrar ya a esta etapa donde es usted subsecretario de salud y que está al frente de esta crisis tan horrible que nos tocó vivir, que es la pandemia del COVID. Entonces, conocimos qué es el COVID y vemos ahí a una persona y que después todo el mundo hablaba como del personaje, ¿no? Pero había una persona que estaba al frente de una conferencia donde nos decía todos los días qué era, por qué pasaba, qué sucedía, qué decía la Organización Mundial de la Salud, y bueno, desde en todos los países, qué sucedía, las vacunas. Esto debió ser muy abrumador. Me gustaría saber como ser humano, cómo lo vivió y cómo lo sintió en ese momento. Fue una experiencia intensa, indudablemente muy intensa eh, en lo personal, en ese aspecto humano, en lo emocional. Ver sufrir a otras personas es algo muy conmovedor, yo creo que para todos los seres humanos, pero en algunos casos, a lo largo de la vida, a lo largo de la formación académica o profesional, nos vamos entrenando en, eh, en mantener la atención a ese sufrimiento
ligado con la disposición de hacer algo por atenuar o eliminar ese sufrimiento. Hay reflexiones formales de personas en el universo de la psicología o la sociología también sobre por qué quienes optamos por estas profesiones de servicio, la medicina, la enfermería, la psicología, el rescate en condiciones de emergencia y varias otras, eh, ¿por qué lo hacemos y cuáles son nuestras pulsiones emocionales? Seguramente hay un componente muy importante en mi propia historia. Pero llegado a ese punto, yo puedo identificar algunos elementos. El sufrimiento puede ser tan abrumador que lo paralice a uno. El sufrimiento de otros y lo que uno siente como esta conexión empática de sufrimiento respecto, literalmente empática, una conexión hacia el Claro. sufrimiento de los demás. Y puede ser que uno se paralice y uno no pueda aportar en, eh, en disminuir ese sufrimiento, atenuándolo, consolando o impidiendo las causas de ese sufrimiento. En mi formación previa como médico clínico, recuerdo bien que en contraste con algunos de mis compañeros, otros no, otros tenían esa misma característica que ahora diré, a mí me ocurría que ante las situaciones críticas, ante las emergencias, por ejemplo, cuando hice mis rotaciones en el servicio de la terapia intensiva o en los servicios de urgencias, yo entraba en un estado, casi diría, de hipnosis, un estado de desprendimiento eh, con el dolor propio para poder atender el dolor ajeno. Eh, Desde luego podía perder el apetito, podía pasarme tiempo largo sin comer, sin tomar líquidos, sin dormir. Recuerdo por ahí una experiencia en donde estuve 15 días de guardia voluntaria cuando estaba haciendo el internado, porque me apasionaba tanto estar en el hospital que decidí no ir a casa y me permanecí 15 días completos, día, noche en el Guau. hospital, durmiendo cortos periodos. Esto es importante, pienso yo, lo valoro un poco a posteriori, una vez que ocurre, no es algo planeado, no es algo en lo que me entrené para tener ese tipo de vivencia, pero lo he encontrado útil porque me ha tocado enfrentar distintas situaciones de emergencia, desde luego en la profesión o primero en la formación en los hospitales, también ante emergencias personales. Puedo recordar la primera vez que sufrí un asalto, desafortunadamente en un asalto aquí en nuestra ciudad. Yo tendría unos 15 años, iba caminando con mi hermano, nos asaltaron amenazándonos con una navaja, una cadena, un grupo. Eh, y yo también tenía esa sensación de desprendimiento en donde atendía más la situación, más que estarme lamentando sobre lo que yo tenía. Sin duda, hay parte de un mecanismo de defensa psicológico. Regresando a la pregunta, cuando empezó la pandemia de COVID-19, sus primeras señales, yo las empecé a identificar en diciembre de 2019, que es cuando empezó aquel hoy famoso y tristemente célebre brote de neumonía en un mercado, en personas que habían estado relacionadas con un mercado en Wuhan, China. Desde que lo empecé a conocer por noticias que uno recibe, no solo casuales, sino también suscripciones a sistemas de información especializados, empecé a pensar, aquí viene una pandemia, aquí viene una pandemia. Cierto es que yo ya había vivido una pandemia porque en el ejercicio profesional, porque en 2009, cuando fue la pandemia de influenza H1N1, yo era director general adjunto de epidemiología y estaba a cargo de la vigilancia epidemiológica del país, y también me tocó vivir esta experiencia de señales tempranas, luego convertidas en una pandemia, y fue en muchas maneras un periodo de entrenamiento para lo que ahora vivimos en 2019, 10 años después. Pero el caso es que cuando empecé a percibir esas señales, además de la parte de reflexiva, del análisis, de conversarlo con mis colegas para hacer el análisis formal de riesgos,
También empecé a tener una especie de permeación espontánea de lo que podría significar en términos del sufrimiento humano y a prepararme para ese estado, insisto, no calculadamente, me ocurrió, para ese estado de estrés cotidiano, de alerta y de necesidad de estar volcado completamente a la tarea. Y durante los primeros meses, prácticamente el primer año y medio, que fue la etapa más cruda, más difícil, más dolorosa, lamentable, devastadora de la pandemia de COVID-19, cuidé de mí mismo, pero eh, sobre todo estaba volcado a la tarea. Consciente de que eso puede implicar riesgos para uno mismo, eso sí, ya derivado de mi formación, mi entrenamiento profesional en el manejo de emergencias sanitarias, y siendo yo el subsecretario, en nuestro grupo de trabajo, las directoras y directores generales y todos los demás subalternos, establecimos un grupo de apoyo con una de nuestras directoras, una psiquiatra muy talentosa, que nos hacía sesiones de de reflexión, de catarsis, de conexión emocional, para que no nos colapsáramos por el dolor que experimentábamos internamente. Híjole, debió ser muy, muy duro y definitivamente nada nos prepara para una tragedia como la que vivimos y sobre todo enfrentarlo como usted tuvo que enfrentarlo. Yo recuerdo que en ese entonces, doctor, era una figura muy importante en el país, inclusive, pues, muchos hablaban de superhéroe, de Hugo López Gatell como superhéroe, los niños lo dibujaban, se hablaba e incluso todo el mundo quería conocer quién era López Gatell, qué comía, cómo dormía, si era extraterrestre, si era humano, con quién si estaba casado, si no. Queríamos saber quién era el personaje que estaba ahí enfrente, la persona o ya convertida en un personaje que estaba enfrente de nosotros. Y recuerdo también en aquel entonces que se hacían varios sondeos y era usted, la persona más importante y más relevante del país. Si en ese momento se hacía unas, elecciones, seguramente quedaba como presidente. E inclusive hay muchos medios que constan que su popularidad era más que el presidente de la república. ¿Esto le llegó a afectar todo esto, esta figura del superhéroe y esta figura de ser el hombre en estar, que estaba en el foco en ese momento? ¿Le llegó a afectar? En algunos momentos era un obstáculo para mi trabajo. Eh, ¿Por qué razón? Porque ciertos segmentos de la sociedad en el exterior del gobierno y en algunos casos en ciertas figuras al interior del gobierno empezaron a cambiar su actitud respecto a mi persona. Y lo importante no era tanto, lo pensaba entonces y lo sigo pensando ahora, mi persona. Lo importante para la sociedad era mi persona dedicada a una ocupación concreta. El presidente me había dado el privilegio de su confianza como vocero del gobierno en estas conferencias de prensa que tuvimos por más de año y medio, en múltiples entrevistas, jamás me restringió, jamás me censuró, jamás me dio líneas sobre qué debía decir o qué no podía decir. Me dio una confianza plena. Me dio confianza también en mis responsabilidades técnicas, en mi preparación científica, en el campo especializado de la salud pública como epidemiólogo de enfermedades infecciosas, con la experiencia de haber vivido ya otra pandemia previa. Eh, entonces, para mí esos eran puntos de anclaje importantísimos. Y recuerdo, y por eso invoqué al presidente, que en una de las conversaciones más esclarecedoras que tuve con él, desde luego hablé muchísimas veces con él, pero hubo una en la que estuvimos caminando ahí, él me convocó ahí a Palacio Nacional, estuvimos caminando por casi una hora. Terminando esa conversación, me dijo, ten mucho cuidado porque ahora que estás tan visible, se te van a acercar como las moscas a la miel, tanto para pedirte favores o querer acomodarse, estoy seguro que se refería a
los intereses comerciales, a gente que quería vender cosas, a muchos oportunismos que venían del poder económico o del poder político. Me dijo, pero también se van a acercar a ti para atacarte, te van a estar saboteando. Y me dijo con una expresión muy elocuente, propia del sureste, no les hagas caso. Me lo dijo de otra manera. Y me dijo, si alguien te quiere vulnerar, me avisas directamente a mí. Para mí fue el ancla más poderosa, el punto de referencia, y me sirvió para navegar eh, como Ulises por las tormentosas aguas del Egeo, sin escuchar el canto de las sirenas, ni de quienes me atacaban, ni de quienes me vanagloriaban o adulaban, porque no pensaba yo que fuera un fenómeno necesariamente productivo para lo que yo estaba haciendo. Entonces me encerré en eso, me enfoqué en eso, me enfoqué en mi tarea, en mi compromiso con el pueblo de México, con la humanidad, dadas las dimensiones de la pandemia. Este era un fenómeno de toda la humanidad, desde luego con el compromiso que establece una concesión de confianza tan importante como la del presidente López Obrador. Seguramente él me lo dijo por muchas razones y dada su amplísima experiencia en la política, eh, sabía por dónde podían venir los distintos acercamientos, ya sea aparentemente amistosos o declaradamente agresivos. Pero un antecedente que quiero aprovechar para señalar, ya lo había comentado públicamente en otras ocasiones. Cuando empezaba la pandemia de COVID-19, se acercaba ya a México, estoy hablando de febrero de 2020, yo empecé a ser convocado por él al gabinete de seguridad. En principio no me convocaban, no había una razón específica, pero en este caso me empezaron a convocar dado el asunto. Dicho sea de paso, es obvio que en cuanto nosotros empezamos a detectar señales de riesgo de una pandemia tan lejanas como 44 casos de neumonía en Wuhan, China, alertamos hacia nuestra jerarquía, hacia arriba, yo al secretario de salud y por supuesto hacia el presidente López Obrador, y empezó a ser un tema de conversación desde los primeros días de enero de 2020. Y dimos una conferencia de prensa, también lo quiero decir, aprovechando para poner en contexto, que conduje yo desde la Secretaría de Salud el 22 de enero de 2020, en donde hice de conocimiento público que había el riesgo de una pandemia con estas características. Me acuerdo que incluso periodistas o reporteros de la fuente de salud me decían, ¿por qué viene a alarmarnos si eso está tan remoto? ¿Qué saben que están ocultando? ¿Ya está aquí en México? Y no, mi respuesta fue clarísima. Le dije, precisamente porque todavía no está en México, se los queremos decir, porque esto hay que empezar a prepararnos. Y esto lo digo por esa narrativa que construyeron los grupos adversarios de la transformación, que decían que desdeñamos las señales, desdeñamos las alertas de la Organización Mundial de la Salud, no le dimos la importancia. Es demostradamente falso esa acusación. Pero bueno, voy a una anécdota del gabinete de seguridad. Concurrí yo a esa sesión, no me acuerdo exactamente la fecha, pero fue a mediados de febrero de 2020. Y en un momento dado me dieron la palabra, el presidente me concedió la palabra, y yo le dije, presidente, palabras más, palabras menos, presidente, yo ya trabajé como funcionario público en otra pandemia, cosa que él sabía, que yo en el sexenio 2006-2012 fui director general adjunto de epidemiología. Le dije, quiero compartirle que es muy probable que empecemos a ver un popurrí, así lo dije literalmente, de empresas, grupos de interés empresarial y sus allegados dentro de la política que vengan a vendernos productos. Le dije, hay 7 áreas, hay 7 elementos característicos de esa oportunidad comercial que quieren explotar los grupos de interés económico. Yo se lo dije con fundamento de causa. Después de la pandemia de influenza en 2009, yo me integré a trabajar al Instituto Nacional de Salud Pública en ese entonces y parte de mis reflexiones tenían que ver con esas experiencias. Entonces caractericé formalmente, nunca lo publiqué, pero en mis ejercicios intelectuales, este tipo de comportamientos.
Entonces le dije, presidente, van a venir. Bueno, el caso es que él tomó nota, veía por la atención que me puso, y a los pocos días volví a ir a la reunión y llegó otro funcionario que definitivamente quiero olvidar su nombre, pero era un funcionario de nuestro gobierno, que le empezó a decir en una presentación de diapositivas los asuntos en los que había que poner atención y hacer previsiones de compras. Eran los 7 elementos que yo había mencionado, casi del mismo Igualitos, orden, las okey. mismas cosas. Medicamentos, equipos de protección personal, equipos de ventilación mecánica, los famosos ventiladores, desde luego en su momento vacunas, plataformas informáticas para hacer bases de datos y demás. Ya no me acuerdo todos, pero los 7 que yo mencioné, ahí estaban. Mágicamente se le ocurrieron. Mágicamente se le ocurrieron. Y lo importante viene aquí. El presidente lo escuchó, pero cuando terminó de hablar, le dijo: "No, esas cosas no las vamos a trabajar así, porque ese doctor que está aquí ya me alertó que eso es pura corrupción y pura tranza". Silencio en la sala. Como se pueden imaginar, desde ahí empezó a articularse una de las fuentes de ataque, porque seguramente no es solo esa persona, sino es los distintos grupos políticos y empresariales que están detrás de esa persona. A lo que voy es, el presidente notó, ¿Y no podemos decir su nombre? no, no lo olvidé, yo creo que es parte de del post-COVID, del COVID largo, Bueno, tengo algunas cosas se me olvidan. okey, está bien. Pero el caso es que el presidente empezó a notar esa, que es de lo que hablábamos hace rato, esa reacomodo de las percepciones que había en el propio gabinete. Y esto precede por mucho, por meses por lo menos, a este fenómeno de visibilidad en los medios, en la opinión pública, en la política, que vino ulteriormente. Yo sigo pensando que esa visibilidad, y así la asumo cada vez que me la mencionan, fue el reconocimiento del pueblo a un gobierno responsable, un gobierno dedicado a su bienestar, encabezado por una persona ejemplar, eh, como es el presidente López Obrador. Y de pasadita yo, porque era la persona que estaba visible todas las noches con las conferencias de prensa, pero yo nunca he pensado que es por mi persona, sino más bien por la orientación que le dio el gobierno del presidente López Obrador y él mismo a la respuesta a la pandemia. Pero él empezó a notar que había esos cambios y en su advertencia me dijo con toda claridad que tuviera cuidado con los de afuera, pero también con los de adentro. Y la plática previa, que fue sumamente enriquecedora para mí, una experiencia de vida, había versado sobre cuál era la orientación política del gobierno y a mí me encantó que coincidía con mis apreciaciones también políticas, pero técnicas en la materia especializada de la salud pública y coincidía con la visión social, libertaria, justiciera del presidente López Obrador. Pero ese fue el cierre de la plática, me dijo, ten cuidado, te van a caer como moscas a la miel, cualquier cosa que ocurra, vienes y me avisas. Y sucedió, y Sucedió. sucedió, tanto internamente como externamente. La campaña, externa fue, híjole, realmente horrible, al punto de decir: "Ese es responsabilidad de Gatell los muertos, todo lo que está sucediendo ahora", y poner el mote horrible del Doctor Muerte, ¿no? Pero era simplemente, bueno, me gustaría saber cómo lo veía usted. Yo iba a dar mi apreciación, pero no, mejor, me gustaría saber cómo lo vivió usted, cómo vio eso. Fue una experiencia peculiar y yo diría que llena de contrastes y afortunadamente la gran mayoría experiencias enriquecedoras, experiencias nobles, experiencias generosas, porque la gran mayoría del pueblo de México, por lo que puedo constatar vivencialmente y por supuesto lo que demuestran
las encuestas formales como ejercicio estadístico riguroso de aceptación ahora a nuestra querida mandataria Claudia Sheinbaum y antes al presidente López Obrador, demuestran que la gente quiere la transformación, la gente conoce quiénes son los que han usufructado el poder político, el poder público, para enriquecerse por medio de la corrupción, los que han sido arbitrarios, autoritarios y que han dañado al pueblo. Entonces, ese es nuestro pueblo, es un pueblo sabio, es un pueblo que sabe evaluar, que entiende, que lee entre líneas y que toma decisiones eh, por el bien de ese pueblo. Eh, la experiencia para mí es muy elocuente. Yo salgo a la calle y aunque desde luego en menor frecuencia, mucha menor frecuencia hoy, no se diga durante los años de la pandemia, yo salgo a la calle e invariablemente, se me acerca hoy al menos una persona, antes 3, 5, 7, 20, 40, 70, a lo largo del día 250 personas, que el mensaje que me transmiten es gracias, gracias por lo que hizo el gobierno, gracias porque cuidaron de nosotros y nosotras, gracias porque llevaron las vacunas hasta el rincón más apartado del país, gracias porque nos dieron información válida, verídica, verificable todas las noches, porque atendieron nuestras preocupaciones, porque hicieron la más grande reconversión hospitalaria que existiera en el mundo, con una ampliación de 6 veces la capacidad de internamiento para personas críticamente graves. Claro, no me lo dicen con tantos detalles de la materia, pero lo que me dicen es gracias, ¿no? Y me dan su apoyo y me dicen, repudiamos a estos grupos de interés egoísta de la oligarquía que le atacan a través de los medios corporativos y mencionan los distintos comunicadoras y comunicadores que hay en esos medios que son espacios de propaganda del interés corporativo, ¿no? De cada 500 o 300 a 500 personas, en algún momento llegué a hacer el cálculo, hay una que me dice estos apodos, que me grita asesino, criminal, vete al diablo. El otro día, esto es tan cercano como la semana pasada, venía yo cruzando una avenida, llego al camellón, me detengo porque se puso el alto, había una fila de autos a punto de arrancar y un auto con un individuo de edad media, de clase media, citadino, baja el vidrio apresuradamente y me alcanza a decir con una voz autorreprimida, asesino, y se sigue. Entonces hay escenas verdaderamente chuscas. Lo que veo es un grupo humano, me refiero a toda esta gente que sigue creyendo que el bienestar está en la oligarquía, en los intereses comerciales, en la corrupción, en el daño que nos hicieron los gobiernos neoliberales, y que se lo cree porque se lo dicen en su congregación, se lo dicen en su trabajo, porque lo oyó con el noticiero de las televisoras en la tarde, etcétera, y no tiene ni siquiera claridad de qué está repudiando, pero hay que atacar a esa persona, ¿no? Y cierro con eso, la oposición política a la transformación es muy limitada intelectualmente, culturalmente, vive apartada del pueblo toda la vida por su origen social y económico, por su fanatismo ideológico, que es muy, además de ramplones, muy exacerbado. Y entonces nunca lograron, no solo durante el gobierno del presidente López Obrador o ahora durante el gobierno de la presidenta Sheinbaum, sino durante toda la construcción del movimiento de transformación a lo largo de más de 30 años, nunca lograron tener una agenda política atractiva al pueblo, nunca lograron tener un entendimiento profundo de la realidad social, porque viven aisladas y aislados en un mundito. Ven los mismos medios, leen los mismos periódicos, oyen a las mismas personas en el club deportivo, en el club de sociedad, en las mismas escuelas. Entonces se han ido aislando, 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 aislando. De modo que
pues esos ataques que fueron muy copiosos, que continúan, ya se ve ahora en días recientes a propósito de que publiqué un artículo exponiendo los intereses comerciales que avasallan a la salud pública y son los impulsores de las grandes epidemias de enfermedad crónica en México. 3 días después estamos viendo, ahora levantan otra más de las campañas de difamación sin fundamento en los medios corporativos. Pero se va a disolver. Yo estoy tranquilo porque el pueblo nos respalda, el pueblo nos pide que la transformación continúe. Este fue el doctor Hugo López-Gatell, como pocos lo han escuchado. Pero hay más. En la segunda parte descubriremos por qué dejó el gobierno, cómo lo espiaban, qué pactos ocultos denunció y qué papel jugará en el futuro de México. Suscríbete y activa las notificaciones para no perderte la segunda parte. Hasta la próxima.